de que los muertos, o sea, llegamos a conclusiones de que los muertos no nos pueden cuidar desde el cielo y si podemos hablar con los muertos también era alguna pregunta que nosotros nos estábamos haciendo y vimos algunos pasajes bíblicos que eran puntuales y que nos decían todo acerca de lo que, de la realidad, de lo que existe, que los muertos no deambulan, no se quedan en la tierra, esos espíritus no andan por ahí, no, cada hay algo establecido y estuvimos hablando acerca de eso la semana pasada. Y bueno, hoy también tenemos algo muy puntual en el trayecto de todo el estudio donde nos deja ver y arroja la palabra todas aquellas cosas que son importantes acerca de dónde van los muertos. Hay algo que nos ayuda a tener la diferencia en el sentido de que en el contexto del Antiguo Testamento habían dos lugares en los cuales las personas cuando morían iban oficialmente. De hecho, Jesús cuando habla acerca de estas cosas las hace ver de una manera muy fija y entonces está, por ejemplo, hay dos lugares que es el seno de Abraham, el Seol, y el Hades, que es el lugar de fuego, el lago de fuego, un lugar de tormento. Ese es el contexto que nosotros podemos abrir en el, ver, perdón, en el Antiguo Testamento. Pero de ahí, entonces, vimos algunos puntos que son interesantes la semana pasada. ¿Usted recuerda algunas cosas de la que hemos visto durante todo en la Biblia? Por ejemplo, hay dos destinos también que en Filipenses 1:23 y Apocalipsis 20:15 nos habla de que la tierra tiene, perdón, que los muertos tienen, es que tengo como mucha interferencia aquí, pero bueno, seguimos. Así es que hablamos del invocar a los muertos y el espíritu de los muertos, que es un pecado que Dios condena en su palabra radicalmente. Esto lo vimos en Deuteronomio 18 y bueno, del 10 al 20, ahí hablaba con muchos detalles acerca de las demás cosas. ¿Quiénes son los supuestamente difuntos y se le aparecen a las personas? Hablamos acerca de esto, que no son más que espíritus, y hablábamos entonces todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas. Creo que al final no llegamos a leer a Lucas. Yo, eh, bueno, quiero entonces ver cómo vemos en esta noche acerca de lo que es en la Divina de Endor, que es el primera de Samuel 18. Le invito por favor a que busquemos en nuestras Biblias primera de Samuel capítulo 18 para que nos pasemos entonces hablando de algunos puntos que son interesantes. Primera de Samuel 18. Habla acerca de la Divina de Endor, perdón, primera de Samuel 28. Primera de Samuel 28. Es eso. Habla de la Divina de Endor. Y voy a empezar a leer entonces desde el versículo 3. Vamos a leer unos versículos más adelante y luego nos detenemos para esto. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Somén. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, dice la palabra, tuvo miedo y se turbó en su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga un espíritu de adivinación para que yo vaya a ella por medio de ella y le pregunte. Y sus criados le respondieron,
he aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo, te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces le juró Saúl por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él le respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra, hizo reverencia. El 15 dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy y Jehová entregará a Israel. También estuvo contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová te entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Esta es la palabra que hoy vemos y que quisiéramos abrir para seguir hablando de la práctica que tiene que ver con aquellos que invocan espíritus. Y vimos la semana pasada un versículo que era muy clave para poder entender todo el contexto de lo que el Espíritu del Señor había dicho y que algo que dice la palabra, que es esta práctica en la que no debe haber una invocación a los muertos. Eso estuvo en Deuteronomio 18, sí, Deuteronomio 18, que versículos del 10 al 12. Y leímos la semana pasada y dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Porque estas, perdón, abominaciones, Jehová Dios echa de las naciones delante de ti. Justo es algo que acabamos de leer en Primera de Samuel capítulo 28. En el Primera de Samuel capítulo 28 es justo lo que pasa a Saúl, que Dios lo ha quitado. Y Samuel, que es el profeta, eh, le dice en la porción de la palabra. Hay un detalle importante que quiero explicarles para que ustedes lo puedan entender. Es imposible que haya sido Samuel, perdón, el que haya escrito esta parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque ya Saúl estaba muerto, perdón, Samuel estaba muerto. Y al estar muerto, obviamente no es Samuel el que está relatando esta parte.
¿Quiénes pudieron haberlo escrito? Esta porción de la palabra que al parecer era fiel o intentaron hacerla fiel a lo que estaban haciendo. Bueno, dice la palabra en 1 Samuel 28 en el que Saúl estuvo acompañado de dos siervos. Es muy posible que uno de esos dos siervos sean los que hayan narrado esta historia, la hayan pasado como ellos la vieron y como los demás no estaban ahí, solo que Saúl, que luego murió, ellos entonces hayan narrado la historia y hayan intentado, es lo que dice, sugiere las escrituras, el estudio profundo de las escrituras, que sugiere que hayan puesto ahí todas las cosas que con detalle se necesitan. Antes de la resurrección de Cristo, el alma que moría no iba al cielo, descendía a un lugar de reposo, como comenzamos nosotros diciendo desde el principio, un lugar de reposo que se conocía antes como el seno de Abraham. Es por eso que en la parábola de Lázaro y el mendigo se habla del seno de Abraham y en otras palabras también en el contexto del Nuevo Testamento, sí Jesús nombra la palabra paraíso porque el seno de Abraham era conocido también como el paraíso. Por eso Jesús le dice al ladrón que se arrepintió en la cruz y él le dice, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. En una conversación que yo tuve esta mañana con mi esposa, que estaba hablando con ella acerca de lo profundo que es este tema de la muerte, ella me preguntaba, bueno, entonces, ¿a dónde van los muertos? ¿Hay un lugar? Yo le decía, sí, hay un lugar que ha sido establecido y le explicaba, en el contexto del Antiguo Testamento había un lugar llamado Seol, seno de Abraham, o también el paraíso en ese contexto, y que había otro también, que era el Hades, un lugar de tormenta. Hubo un punto bien interesante que como, bueno, me despertó la curiosidad y me gustaría que en algún momento nosotros hablemos de esto, es que estudiando acerca de esto de la muerte, me di cuenta que el infierno es algo que tenemos que estudiar porque la Biblia habla, pero que en, ¿cómo se lo explico? Para no crear ningún tipo de confusión. La Biblia habla de un lugar de tormento, pero literalmente el infierno como un lugar, la Biblia no habla de eso. Y yo me quedé muy impactado porque iba a las citas bíblicas que me sugería y de verdad como que me di cuenta, no es de que no existe un lugar de tormento, sí existe, pero la gente utiliza el término infierno que le llama a un lugar y generalmente nosotros estamos acostumbrados a creer que el lugar donde serán colocadas las vidas es un lugar donde el fuego estará constante, pero bíblicamente las escrituras y los estudios más profundos estaban diciendo, hubieron lugares que Dios destruyó con el fuego como causa de su juicio, pero el fuego no fue para siempre. Y cita a Sodoma y Gomorra. Y le dice, el mundo, la gente está esperando el fin del mundo como que, bueno, va a haber un fuego permanente todo el tiempo, pero habla que los juicios de Dios, cuando vinieron sobre la tierra, era un fuego que ardía, pero era un fuego que terminaba. Lo que no terminaba era el tormento. Pero eso es harina de otro costal para no entrar en otras cosas, pero me di cuenta y me quedé sorprendido para luego volver a profundizar. Ya después de que vamos a estar hablando acerca de por qué sufrimos los hijos de Dios, que yo creo que eso es algo que nosotros los hijos de Dios tenemos que tener claro. Hay muchos puntos y vamos a utilizar esta manera de nosotros estudiar la palabra para ir mirando puntos que son sumamente interesantes para la iglesia. Yo le pongo puntos claves para la fe cristiana, para nosotros apoyarnos y conocer la palabra, para ver qué dice exactamente la palabra en todo este tipo de... Más quiero que
discutamos en esta noche 5 argumentos que son valiosos para demostrar en el que no era con Samuel propiamente de que la adivina de Endor había invocado, ni tampoco era Samuel el que hablaba directamente con Saúl cuando se le invocó. 5 puntos vamos a ver esta noche y lo vamos a hacer comenzando ahora. En primer lugar, Satanás y los demonios son especialistas para que tomar apariencias para engañar a las personas. Todos conocemos esto. Satanás es un imitador. Satanás es alguien que trata de no solamente desacreditar, sino como pasarse. Y creo que leímos en la semana pasada en el que se hablaba que Satanás se disfraza como un ángel de luz, pero él para nada es un ángel de luz. Es el padre de las tinieblas. Falsifica, como dice nuestra hermana Lázara, que pude abrir ahora el panel para ver cómo estamos nosotros por aquí. Y de esa forma esto, Satanás utiliza espíritus. Y alguien me preguntaba esta mañana y me decía, sí, está bien, pero ¿cómo los espíritus conocen las cosas? Y decía, bueno, conocen tus cosas, conocen tu forma porque te escuchan hablar. Te ven hablar porque convivimos con espíritus, convivimos con lo que se llaman demonios, convivimos con gente que nos escucha hablar. A veces, por ejemplo, nosotros estamos hablando solo. Pero la información que yo doy hablando solo, cuando yo hablo con alguien de confianza y le digo cosas que tal vez no digo en público, los espíritus ven. A veces cuando yo digo algo que dice, por ejemplo, un decir, cada vez que yo te veo con esa actitud, tú me enfermas. Hay algo que es una información que nosotros prestamos. Pero recuerde que Satanás no es ni omnisciente, no es omnisciente. Él puede estar en muchos lugares, pero Satanás es limitado. Bueno, a mí me gusta comer, ¿qué le puedo decir? Arroz con habichuela. Esa información porque me ven hacerla. Satanás sabe cuáles son mis pecados porque él me ve practicándolos. Él conoce mis pensamientos porque a veces pienso en voz alta y hay una capacidad que el hombre tiene de comunicar todas aquellas cosas que le gustan. Sí, y no estamos bueno. Pues mire, algo así. En Segunda de Crónicas 11:14, Segunda de Crónicas 11:14 habla acerca de esto. Segunda de Crónicas 11:14. Vamos a ver qué dice este texto. Dice, porque los levitas dejaron sus campos y sus posesiones y se fueron a Judá y a Jerusalén porque Jeroboam y sus hijos los habían excluido de servir como sacerdotes a Jehová. Es ese 11:14. Déjeme ver si lo tengo aquí. Porque los levitas dejaron sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos excluyeron el misterio de Jehová. Y no es una maravilla, por ejemplo, el hecho de nosotros conocer en el que los espíritus que conviven con nosotros conocen cosas. En algunos momentos donde ha habido un, una oración por personas que tienen espíritus de las tinieblas, usted ve cómo los espíritus de las tinieblas se levantan y pueden hablarle a las personas, inclusive intentando avergonzarles, porque tienen información acerca de nosotros, porque conviven en el mundo con nosotros. Y la palabra que cité hace un momentito, Satanás se disfraza, dice su palabra como ángel de luz. Dios no dice que fue Samuel quien se apareció. No es Dios el que afirma esto, sino que dice es la mujer quien le pregunta a Saúl y ella le dice, ¿a quién tú quieres que yo te haga venir?
Y es entonces que Saúl le declara a aquella mujer, eso está en primera de Samuel 28, en el versículo 11. Nosotros vemos esta información. Entonces, primera de Samuel 28, en el versículo 11, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y Saúl respondió, hazme venir a Samuel. Un detalle sumamente importante. La mujer entonces le preguntó y dijo Samuel, bueno, fue él, como le había dicho ahorita, recuerde que la esposa, la esposa, que recuerde que la adivina de Endor fue la que le preguntó a Samuel y ella estaba ahí. El texto dice que fue la mujer que según vio a Samuel, la Biblia no dice que Dios hizo subir a Samuel desde el Seol. Fue la mujer la que declaró estas cosas. Y sigue diciendo en primera de Samuel, entonces en el capítulo 28, pero en el versículo 14, dice, y él dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra, hizo una gran reverencia. En segundo lugar, mire, ¿por qué decimos que no fue con Samuel que la viuda de Endor y Saúl hablaron? Porque la adivinación, la hechicería, como dijimos ahorita, el agorero, el sortilejo y ese tipo de cosas son medios que el Señor condena y que Él define poderosamente en Deuteronomio 18, del 10 al 12, que eso es abominación de Jehová. En primera de Samuel, en los versículos 6 y 7, él está diciendo este tipo de cosas. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas. Si el Señor ya había creado una enemistad con Saúl por haber desobedecido y por él no cumplir lo que Dios le mandó a Saúl, ¿por qué viene esta mujer, una divina, que también Dios condena la práctica de adivinación? Y ella sí hace que Dios haya. Primera pregunta para nosotros esta noche. ¿Tendría la divina de Endor el poder de cambiar la decisión de Dios de no querer ya consultar más ni hablar más con Saúl? ¿Podría ella y podría Dios utilizar un medio que es abominación para él? ¿Lo podría hacer Dios? Dios no habló ni por medio de profetas, ni habló por medio de la divina tampoco. La adivinación es un don satánico y no es una habilidad que Dios ha dado. Era un demonio con el que Saúl hablaba. Bueno, Saúl estaba consciente que había entrado en el terreno de los demonios. Usted recuerda cuando vimos esa parte que estaba ahí, Saúl estaba consciente y dijo, yo tengo que buscar la forma en la que Dios hable conmigo, pero por las maneras en las que Dios utiliza, por los caminos que Dios utiliza, y Samuel ve como un medio alterno, no paralelo a lo que es de Dios. Y entonces dice, bueno, como la luz no me habla, déjame inclinarme a las tinieblas, pero yo lo que necesito es que me hable. Eso nos advierte y nos pone alerta a nosotros, porque muchas veces nosotros, en medio de nuestras desesperaciones, hermanas, nosotros entendemos, bueno, pero yo estoy hablando con Dios y Dios no me habla, pues déjame yo. Aquí utilizan unas prácticas en mi nación, y es que la gente, por ejemplo, hace café, se lo sirve en una taza, toma el café y luego deja como que la taza, creo que se seque o algo así, y luego leen las tazas. Es una práctica no cristiana que es abominación en contra de Jehová.
Y la gente entonces le presta mucha atención a esa práctica. Y ellos dicen, bueno, hablan de esa muy la idea de vi, vi delante de mí, otras personas que estamos sentadas todas ahí, estaban tomando café, y alguien dijo, mira, pero tú estás, qué sé yo cuánto, es como que barbaridad. Tenía que pararme y irme de ahí lo más rápido que yo pudiera, porque no es una práctica que yo conozco que le agrada al Dios que nosotros adoramos. Pues entonces, oiga, cuando Saúl, que estaba consciente de que había entrado en el terreno de los demonios al ir a ver a una mujer adivina, ya Saúl sabía con el hecho de ir a verla y de ir hasta allá, él se disfraza. Los hijos de luz tienen que disfrazarse para hacer las obras de luz. De ninguna manera. Ya desde ahí comienza esa práctica a dejarse ver, que no es una práctica que Dios le agrada, porque usted no se esconde para practicar la luz. Usted no trata la luz como si usted estuviera en la tiniebla. Y de esa manera, ¿cómo y por qué murió Saúl? En Primera de Crónicas capítulo 10, si alguien lo tiene, por favor, me puede ayudar. Primera de Crónicas capítulo 10, versículo 13 y 14. Primera de Crónicas 10, Primera de Crónicas 10, 13 al 14. Si alguien, por favor, lo puede leer, se lo agradecería. Primera de Crónicas capítulo 10, 13 y 14. ¿Alguien lo tiene? ¿Puede abrir el micrófono y leerlo? Por favor. ¿Sí? Sí, por favor. Aquí está la causa, de manera poderosa. Creo que me prefiero quedar con esta porción de la palabra que está en Primera de Crónicas para que usted entienda cuál es efectivamente el peligro de nosotros consultar muertos. Tal vez nosotros no somos reyes como Saúl, pero somos cabeza de familia. Hay muchos lugares donde, bueno, la cabeza de la familia a nivel espiritual es alguien que tiene discernimiento y que lleva y camina con las riendas de la casa. Tal vez en su casa no haya un hombre porque usted tiene, no tiene ese tipo de compañía, pero usted es la que dirige su casa. Tiene una familia, tiene responsabilidades. En muchas ocasiones tal vez usted tiene un ministerio. Pero esta causa, ¿por qué murió Saúl? Para que esté claro esto que está ocurriendo. Saúl murió porque consultó
Esa es la razón que la escritura da de por qué murió Saúl, pero Saúl no muere solo. A eso lo expuso Dios. Dios se enojó muchísimo con este pecado que está en Deuteronomio 18, que lo venimos leyendo desde la semana pasada. ¿Pudiera Dios usar un canal que él mismo había prohibido? Saúl, sus siervos y la divina, todos tenían vidas totalmente enemistadas con el Señor. ¿Dónde está la evidencia de que el Señor lo pudiera usar? Donde si Dios no puede contradecirse a sí mismo, entonces, partiendo de este que estamos en el segundo punto todavía y son 5 lo que vamos a tratar esta noche, pero debo hacerlo un poquito más rápido porque ya, bueno, vamos arribando, solo quedan 18 minutos para las 9. Así es que, mire, Saúl estaba divorciado de Dios. La divina de Endor, por ser adivina y por la práctica que ella llevaba, también estaba divorciada de Dios. ¿Pudiera Dios utilizar un medio que es abominación para él? No estoy hablando de pecados, estoy hablando de medios que son abominación para Jehová. Si Dios los rechaza, los detesta, ¿se contradeciría Dios para él? Una divina poseída por el poder de los demonios no tiene el poder de hacer volver a alguien del mundo de los muertos y mucho menos una alma de los justos. Vuelvo y repito, una divina poseída por el poder de los demonios no tiene el poder, no lo tiene de volver a ser ni siquiera uno de los demonios. Dios es un Dios organizado y el mundo espiritual, si entramos a eso, usted conoce las cosas, mucho menos la divina y va a tener esa potestad de hacer traer a un santo como Samuel, comparado con Saúl y ella misma y todo lo demás. La Biblia dice que los que mueren en el Señor descansan de sus obras. Dice la palabra, ellos no tienen un misterio de interceder. Ellos no interceden, ellos no están ahí para interceder, no. Dice la palabra que así, los que mueren en el Señor descansan. Dice la palabra de sus obras. Antes usted cantaba bonito en la iglesia y murió, ya no canta. Ya no puedes cantar, porque ya no estás vivo, ya no tienes vida y solo lo que está vivo es lo que alaba y lo que bendice al Señor. Ah, bueno, a la hermana María le gustaba visitar, bueno, ya cuando murió sus obras, dice la palabra, mueren contigo. Y las personas que el Señor ha utilizado, dones que Dios ha utilizado, lamentablemente, cuando muere la persona, aunque alguien pueda continuar la obra, pero la obra de esa persona especifica la palabra en el que mueren con ella. Así es que sus obras, Samuel no le respondió a la petición de Saúl. Y él le dice, ajá, ¿tú me quieres meter en problemas a mí? Porque el Señor no habla contigo. Él no habla contigo porque está enojado contigo. Yo no puedo hablar contigo. Que no se le ha dado esa potestad. No tienen el ministerio de interceder, los que han muerto, aún en Cristo, no lo tienen. Ellos tienen un descanso para sus obras y ellos están en un lugar de paz. Así es que no se afane por los que murieron en Cristo. No, Señor, esos están mejor. Y esos están porque, miren, nosotros estamos cogiendo pela aquí. Ahora todo es, ya usted sabe, escuchando muchas noticias del caos que existe en naciones que son poderosas. Hoy salió una noticia que el presidente Trump firmó una ayuda para la inteligencia artificial y se cree, esto ha conmovido tanto, esto apoya muchísimo porque la inteligencia artificial lo que va a desatar en el que cada uno de nosotros esté vigilado. Y con la inteligencia artificial nosotros estaremos perseguidos en las casas
y ellas serán nuestros testigos porque nos prohíben comprar, vender a los que no tengan el sello de la bestia. Y alguien explicaba de una manera, veía esa instrucción en una clase que tomaba, de esas clases que, bueno, que tomaba por ahí. Y decía, el Señor me dejó saber en el que los drones, esos drones, son los que nos van a vigilar desde el cielo. Y los que no tengan la marca de la bestia. Y por eso él decía, la palabra dice, huyan a los montes. ¿Usted sabe por qué? Porque los montes son los lugares fríos y en los lugares fríos esas señales del cuerpo, el calor del cuerpo, no lo pudiera detectar. Pero con la inteligencia artificial y con el uso de drones, aunque yo esté debajo de una casa, mi calor a través de un rayo infrarrojo va a detectar, hacerle detectar, y ellos van a saber dónde estemos. Y mucho menos si no tenemos ese chip que va a emitir una señal. Y la inteligencia artificial no es el anticristo, porque el anticristo tendrá forma de hombre, de carne, no tendrá un uso natural. Si sería hombre, no tendría el uso, el deseo de la mujer, especifica, y un montón de cosas que, mire, cada vez que entramos a la palabra, tenemos tanta información que el Señor nos permite. Bueno, ya usted se puede imaginar. Hay un caso que le quiero tocar antes de irnos, es el caso de la transfiguración, que es un único caso que está en la palabra en el cual Dios hace venir a Moisés y a Elías. Pero oiga, ¿cuál es la particularidad? La particularidad de ellos es que en el caso de Moisés, Moisés murió, pero su cuerpo no fue encontrado. En el caso de Elías, Elías también murió, pero su cuerpo no se encontró. Dice la palabra que fue traspuesto. Moisés sí murió, Elías no vio la muerte, perdón, y ambos aparecen hablando con Jesús, y fue el Dios mismo que le hizo aparecer visiblemente en la tierra para una misión especial con Cristo. No hay un medio espiritista, no fue a través de una adivina, ni una hechicera, ni un agorero, ni un sortilegio. Fue Dios quien los hizo en la transfiguración para que vinieran y hablaran y estuvieran ahí. Era como para darle fuerzas. Usted sabe cómo nos dan fuerzas. Alguien hoy comentó conmigo, mire, yo he estado al borde de situaciones bien difíciles, pero llegó el maná y yo lo leí y me libró. O esa persona que recibimos nosotros, eh, a veces de llamar, de tocar, de enviar una palabra. Si usted es de eso, sígalo haciendo, porque el Señor nos va utilizando para otros y nosotros no lo sabemos. Pero como usted y yo no lo sabemos, cuando usted se sienta en el que alguien necesita. Ayer yo estaba aquí sentado en mi casa tranquilo, meditando en estas palabras que estoy hablando ahora, y yo sentí así como que, mira, escríbele a fulana de tal, y yo, ay, Dios mío, pero bueno, déjame escribir. Cuando le escribo me contesta y me dice: "Estoy aquí acostada", "¿Acostada tan temprano? ¿Qué te pasa?". Dice: "Es que tengo hambre, tengo 2 días sin comer". Mi madre, eso es bien complicado. Y fue como: "¿En serio? Pero, ¿por qué no dices eso?". Y me dice: "No, es que, ay, fue un problema". Pero al final de cuentas, ¿qué les quiero decir con esto? Con esto, este llamado que yo tuve de moverme a escribirle a alguien que no suelo escribir con frecuencia, había una necesidad y el Señor me inquietó. Si el Señor me inquietó, dice: "Mira, hay que atender porque hay una necesidad". Entonces, ese tipo de cosas es la que el Señor hace y hizo también, que fue como Jesús necesita recibir apoyo, ese apoyo que nosotros necesitamos en momentos interesantes de nuestras vidas, que en momentos importantes. Y hay gente que nos dice: "Mire, yo guardo una experiencia que, bueno, yo di un último estudio en un lugar, antes de salir de ese lugar, yo estaba en un estudio bíblico,
creo Julia está aquí, que conectada con nosotros, que ella estaba, y ella dice, ella sintió una presencia de Dios ese día que estábamos ahí en el estudio bíblico. Esa presencia de Dios era trayendo fortaleza a nuestras vidas para todo lo que venía después, que fue una gran prueba, que gracias a Dios, bueno, pasamos la prueba. El Señor nos fortaleció con una presencia de su Espíritu. Muchas veces hay lugares y situaciones en las que sentimos la presencia del Señor y es porque nos está preparando y capacitando para momentos también difíciles que vienen. La, el propósito que se esconde en la transfiguración fue como, mira, habla con tu gente, recibe fuerzas. Ellos pudieron, tú también puedes. Ellos que estuvieron en la tierra y vencieron. Ellos estuvieron en la tierra y vencieron. Tú también puedes. Porque si yo fui su padre y no los dejé, tú eres mi hijo, yo tampoco te voy a dejar. Pero así como Jesús defendió, apoyó, buscó recursos, movió recursos, hizo cosas para fortalecer a su hijo, ¿qué no hará el Señor también para fortalecernos a nosotros en medio de nuestras necesidades, angustias, pruebas, debilidades, ataques de las tinieblas, ataques del maligno? De esa forma. Cuarto punto, para terminar, bueno, incoherencias. Existen varias incoherencias en la palabra de Samuel y dice a Saúl que mañana él y sus hijos van a estar junto a él. ¿Usted sabe cómo murió Saúl? Saúl le pidió a uno de sus soldados que le traspasara una espada. Él no quiso. Como él no quiso y él necesitaba ver la muerte, él necesitaba suicidarse, quitarse la vida. Saúl entonces toma su espada y se la pone en el pecho y se deja caer sobre su espada y se mató él mismo. Él se suicidó. Una vida llena de Dios pudiera suicidarse si está llena de Dios. ¿Usted cree que esto sería un fruto del espíritu, que el ser humano se suicide? El suicidio es un tema muy delicado dentro del pueblo de Dios y hay muchas cosas que, bueno, son delicadas, pero vamos a pasar por alto esa acción en este momento, porque es un tema muy complicado hablar del suicidio. La primera vez que yo lo escuché y después que lo analicé, era como que, wow, pero ese no es el tema de esta conversación. Pero esto, Saúl muere de esta forma. Él se quita la vida. Tanto así que el soldado se ve tan apurado que también, bueno, él también se quita la vida delante de él ahí y están ahí. Él y sus hijos. ¿Usted cree que él, por el suicidio, en la ley de nosotros, humanamente hablando, él estaría con Samuel, él y sus hijos? ¿No sería tal vez una mentira por una incoherencia que habló este? Si era un demonio, obviamente que iba a estar con él, porque yo le explicaba con quien conversaba esta mañana y decía, no puede ser porque al cielo no puede ir así. Una vida que no obedeció a Dios, una vida enemistada con Dios, puede ir a un lugar de paz. Creo que no. Los que morían sin Dios en el contexto del Antiguo Testamento no iban al mismo lugar donde estaban los piadosos, que iban a un lugar. Los no piadosos van a un lugar y los piadosos van a otro lugar. Por eso ahorita le hablé de los dos sitios. Dios lo había desechado. Y la Biblia no dice en ningún momento Saúl se arrepintió y mucho menos dice Saúl no se suicidó. Saúl dice, la Biblia dice, perdón, Saúl no se arrepintió en ningún momento y tampoco no niega la Biblia que si alguien por favor tiene Primera de Corintios 3:17, alguien que lo tenga para ya entrar casi a la final, sí, casi a la final. Falta un poquito, pero bueno, aquí vamos.
¿Alguien tiene Primera de Corintios 3:17? Que lo pueda leer. Primera de Corintios 3:17. Oiga bien lo que dice. Lo voy a leer yo para más rápido. Si alguno destruye el templo de Dios, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que vosotros sois, le está diciendo Pablo a los corintios. Si alguno destruye el templo, el suicidio es una destrucción al templo. Que otras cosas destruyen el templo. Si alguno destruye el templo de Dios, nuestros cuerpos, dice la palabra claramente, son templos del Espíritu Santo. No es para tomar una espada y dejarme caer sobre ella, porque bueno, no lo es. Así es que si Saúl murió en esas condiciones, Samuel no pudo haberle dicho que ellos dos iban a estar, Saúl y sus hijos y Samuel iban a estar en el mismo lugar porque no se corresponde. Quinta, cuando el narrador habla de Saúl, se postró y el supuesto Samuel no se lo impidió, oiga lo que sucede. En la Biblia, siempre que alguien se postraba delante de un ser de Dios, delante de un ángel de Dios, este rápidamente se lo prohibía y le decía no. Oiga bien, le decía no. Adora a Dios porque tú y yo somos consiervos. Samuel le prohibió a Saúl y le amonestó porque se arrodilló delante de él y lo adoró. De ninguna manera. Por eso este demonio no le prohíbe a Saúl que le haga reverencia y lo adore. Él se lo permite. Los que Dios utilizó, ángeles y seres que él utilizó, cuando alguien se arrodillaba para adorarle, se lo prohibían y le decían, no, solo a tu Dios adorarás. No puedes adorarme a mí. Él es el que merece toda la adoración. Satanás se opone a todo lo que exalte a Dios. Por eso, cuando usted está en una vida de oración, queriendo hacer la voluntad de Dios, usted tiene un opositor, Satanás. Usted tiene un opositor. Cada vez que usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted sabía que Pablo tenía una guerra y decía, bueno, yo lo que quiero hacer no lo hago, que es adorar a Dios, servirle a Dios, cuidar el templo de Dios, vivir lleno de Dios. Eso es lo que yo quiero, pero lo que yo no quiero, eso es lo que hago. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se atrae, se inclina al pecado, es atraído por el pecado, es seducido por el pecado. Y como hablábamos en un mensaje hace 2 semanas, el cántico de las sirenas era encantador, pero necesitamos escuchar el cántico de Cristo, que es más encantador que el cántico de la sirena, para que nos atraiga, para que no nos permita escuchar ni distraernos en el camino. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Primera de Corintios 15, sonará la trompeta y los muertos en Cristo, usted sabe lo que va a ocurrir, resucitarán primero. ¿Están entonces los muertos en el cielo? No pueden estar en el cielo. Pastor, pero los muertos no pueden estar en el cielo porque ¿cuál sería el papel de la resurrección? En 1 Tesalonicenses 4, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. La resurrección sería absurda si la creencia de que el alma es inmortal, porque la inmortalidad será el regalo que Dios tiene para el hombre cuando la muerte sea vencida y la vida vuelva a ser eterna. Los muertos que están en el cielo, no, los muertos que están en el cielo con Cristo, todavía no estamos con Cristo, porque usted recuerda cuando Jesús muere y resucita,
y él se le aparece a las mujeres y ellas lo quieren tocar y dicen, no, 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 no me toque todavía, yo no he subido al Padre. Usted se imagina a Cristo diciendo, miren, la gente que ya está en el cielo tiene que bajar porque los que muertos en Cristo tienen que resucitar porque ya el día del Señor viene, tienen que bajar otra vez porque yo los voy a resucitar. Ustedes no han resucitado todavía. Vengan, tienen que bajar, tienen que morir otra vez. ¿Qué sentido tendría la resurrección si la gente estuviera en el cielo con Dios? ¿Te imaginas a Jesús diciendo, hay que bajar? Es lo que le estoy diciendo, te tengo que resucitar porque ¿por qué lo haría si ya están en el cielo? ¿Por qué entraríamos todos? ¿Por qué dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero? Hay primicias para los que duermen en Cristo. Un lema que he adoptado para esta serie que vamos a tener encuentros de la palabra, dice así, la mayoría puede estar equivocada. Y leer la Biblia y encontrarse con la palabra nos va a destruir algunos muros construidos, porque la tradición oral y los que creyeron otros que tal vez interpretaron de una manera diferente. Pero yo le pido al Señor, y ayúdenme a orar por eso, para que aquí siempre analicemos la Biblia desde el contexto de lo que ella dice, no es de lo que yo pienso. Yo estoy diciendo aquí cosas que tienen un apoyo bíblico, por eso aquí cito la Biblia, para que eso pueda hacerse. El seno de Abraham, que comencé diciéndole esto, el seno de Abraham es el Seol, el Hades es el lago de fuego, un lugar de tormento. El Seol es el seno de Abraham y el paraíso. Ambos están divididos por una cima que está con ese, que está en Lucas 16:26, donde está la dinámica de, de, de Lázaro y el mendigo. Y dice que ellos se podían ver desde donde ellos estaban. El mendigo estaba en el seno de Abraham, en el regazo de Abraham, y el rico estaba en el lugar de tormento. Pero había un abismo que ellos se podían ver a distancia. Había un muro, dice la palabra literalmente, ahí. En la historia del rico, el rico puede ver a Lázaro siendo consolado junto al patriarca Abraham. A este lugar Dios lo llamó seno de Abraham porque así se conocía en esa época. ¿Por qué no iban las almas directamente al cielo si eran justas? Porque no fue Abraham directamente al cielo cuando murió. Ellos no podrán entrar al cielo porque no habían sido perfeccionados todavía, ya que Jesús no había muerto. Después de que Jesús vence la muerte, es entonces donde todos los que mueran en Cristo resucitaremos primero y nos darán primicias y nos iremos con el Padre y la iglesia va a dejar de pelear, va a dejar ya de luchar, va a vencer en Cristo Jesús y nos van a dar una eternidad que ya no habrá llantos, facturas por pagar, el gobierno no nos va a oprimir, ya no va a haber Trump, ya no va a haber gobiernos comunistas, ya no va a haber nada de eso. Lo que va a haber es una gloria del Señor sobre nuestras vidas incansablemente diciendo santo, 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 adorando a Dios sin cansarse. A alguien que peleaba mucho porque se repetía y decía, miren los ángeles en el cielo y los 24 ancianos lo que viven diciendo es una palabra que se repite, santo, santo, santo. Así que si usted le molesta aquí, tiene problemas porque cuando llegue allá, usted lo que va a hacer es repetir. Y es. Hubo alguien que yo le escuché un testimonio, solo es un testimonio, que decía y hablaba acerca de que en el cielo el Señor dice que le permitió ir al cielo y que vio grandes salones y comedores, o sea, lugares para comer y comida, pero la comida no engordaba, la comida no te molestaba.
Que sí, y había de todo, y tú comías de todo, y tú adorabas, y tú bendecías al Señor. Era un lugar, y decías como caramba, esta iglesia está trabajando para eso. Nosotros estamos trabajando para eso. Iglesia, Dios te bendiga, el Señor nos guarde. Vamos a ver, hay un tema que quiero así discutir con mucha profundidad y ese es el tema del sufrimiento y los hijos de Dios. ¿Por qué sufrimos? Muchas veces lo preguntamos. Yo conozco a alguien que cuando le pasa algo es una persona pequeña, no tiene la capacidad todavía de entender las cosas, pero siempre se pregunta y eso me parte el corazón, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y a veces uno se hace esta pregunta que, aunque sea adulto, a veces nos preguntamos por qué nos pasan cosas. Y a veces lo tomamos de forma jocosa, cuando uno dice, bueno, yo cuando no estoy preso me andan buscando. O a los amigos le decimos, no, tú cuando no estás preso te andan buscando. Pero vamos a ver bíblicamente puntos de vista en el por qué los cristianos sufrimos, para que usted entienda, encuentre apoyo en Dios, encontremos fortaleza, porque nos da la fortaleza y encontremos la manera de cómo nosotros sobrevivir. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Damos gracias al Padre por su palabra, por su bendición. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y su misericordia es para siempre.